Bienvenidos nuevamente. Básicamente, el orden de la presentación va a estar, vamos a estar trabajando dos personas con ustedes. Su servidor Gabriel Contreras, soy parte del equipo consultor de Cinetic y junto conmigo mi colega Alejandra Enríquez, gerente de soluciones analíticas y de servicios cognitivos en Cinetic, va a estar también acompañándonos en parte de la presentación. Básicamente lo que tenemos para ustedes preparado, dentro de estos códigos QR podrán tener acceso directo a nuestra página y descargar la presentación, aunque se las vamos a hacer llegar por correo electrónico. Y básicamente la agenda que tenemos para hoy para ustedes tiene básicamente estos capítulos aquí. En un primer momento nos gustaría mucho hablar con ustedes o hablar acerca de adopción tecnológica. Perdón un segundo, por favor. Creo que algo hicimos mal en la configuración y tengo que admitir. Denme un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Vamos a hacer un cambio aquí técnico. Ok, entonces volvemos un poco. La presentación un poco está dividida en estos capítulos y vamos a estar interactuando con Alejandra para poder charlar con ustedes. En una primera fase vamos a hablar sobre adopción tecnológica y cómo la dinámica de chatbots, WhatsApp, aplicaciones sobre WhatsApp, inclusive chats en live, están siendo las puntas de lanza en las estrategias de transformación digital en general, pero también en las estrategias de omnicanalidad en particular. Vamos a estar analizando por otro lado qué es NLP, qué es procesamiento natural del lenguaje, qué significa esto, qué implicaciones está teniendo para las organizaciones y de forma aplicada qué es el procesamiento natural del lenguaje. En un siguiente momento vamos a hablar sobre nuestra metodología, Chat Analyzer, y contarles un poco cómo funciona, para qué sirve, cuál es la promesa de valor de los casos de uso que esta metodología intenta resolver, para posteriormente mostrarles un caso de uso para, digamos que es fundamentalmente en el sector financiero, con el objetivo de entender las narrativas digitales de la gente, eh, las narrativas digitales, las necesidades no resueltas y las prioridades de los diferentes clientes a nivel omnicanal en WhatsApp. Posterior a eso vamos a hacer algunas demostraciones. Esas demostraciones tienen que ver fundamentalmente con los procesos que se giran o que giran alrededor de NLP, cómo se crea un pipeline para procesamiento natural del lenguaje, una secuencia de trabajo, que es cómo hacemos parsing, filtering, creación de temáticas, creación de conceptos y cómo aplicamos herramientas de Machine Learning para visibilizar dinámicas analíticas en general de texto. Finalmente, pues no podríamos cerrar sin ofrecer algunas conclusiones y el roadmap, no solamente hacia dónde va NLP, sino hacia dónde están yendo las metodologías que se están implementando para poder aislar valor de los diferentes fuentes de omnicanalidad que hoy existen en el mercado. Al final de la sesión les vamos a, pues si ustedes tienen preguntas o quieren compartir con nosotros inquietudes o diferentes prácticas, pues vamos a abrir los micrófonos para tal fin. En este momento todos pueden abrir los micrófonos, sin embargo les vamos a pedir que los mantengamos en silencio para poder mejorar la calidad de la comunicación de todos. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos un poco. La lógica, hablemos un poco de adopción tecnológica, cuál es la penetración y la adopción tecnológica de la omnicanalidad en general. Y para eso nos gustaría remontarnos a una encuesta de la ANDI, básicamente la encuesta de madurez digital, que es una encuesta que, digamos, tiene la opinión de básicamente la mayoría de sectores económicos y al mismo tiempo en Colombia, y al mismo tiempo se cuestionaba para la altura del 2020 cuáles eran las iniciativas tecnológicas con mayor fuerza y con mayor penetración. Por supuesto, los temas de plataformas colaborativas, los temas de provisión y planeación de la demanda, los temas de venta online y posicionamiento de e-commerce y los canales digitales y de publicidad, al igual que los gestores documentales, digamos,
configuraban el top 5 de las iniciativas tecnológicas. Finalmente, y por último, con un 58,5% de las empresas indicaban que la omnicanalidad para el 2020 hacían parte de su ruta de maduración digital y son unas de las tecnologías que iban a considerar. Si abríamos este dato, digamos, de maduración tecnológica y lo abríamos un poco entre empresas de manufactura versus empresas de servicio, aunque el dato es particularmente similar, llama particularmente o poderosamente la atención cómo manufactura tiene una mayor penetración, perdón, una mayor intención de adoptar omnicanalidad como un conjunto de tecnologías alrededor de maduración digital en general, con un 56,9% versus, digamos, las compañías de servicios con una maduración potencial o con una usabilidad potencial asociada aproximadamente del 54,7%. Eso particularmente nos pone en diferentes escenarios porque no solamente la omnicanalidad que generalmente se ha pensado para empresas de servicios, y uno pensaría que un banco, una aseguradora fundamentalmente necesita un WhatsApp, necesita chats para poder interactuar con sus clientes. Estamos viendo que las empresas de manufactura también. Es interesante ver cómo servicios colaborativos en general, cómo en general diferentes sectores se han venido sumando a esta iniciativa de omnicanalidad porque se han dado cuenta de la poderosa necesidad de estar más cercano a los clientes, incluso no pasando por encima de sus canales, pero sí complementando las acciones que los canales están teniendo en la relación con las audiencias. Esta es una encuesta de Microsoft, donde va particularmente para la altura del 2019, ya en el país que está representando a América Latina aquí, que es Brasil, por lo general, o es Brasil o México, en estos estudios privados que hacen a nivel regional, se están evaluando diferentes canales a partir de los cuales, digamos, las personas quisieran tener contacto con las diferentes iniciativas. En estos contactos, fundamentalmente el chat y particularmente el chat en live para países como Brasil tienen un impacto de 0,21 a 21% con relación a los demás canales. Por supuesto, los canales de voz como teléfono o las llamadas telefónicas mandan la parada o tienen un marcaje importante, pero vale la pena resaltar que ya desde el 2019 la dinámica del chat viene creciendo. Ahora, esto es particularmente cierto en países con particularidades de lenguaje, como lo puede ser, por ejemplo, Reino Unido, con un inglés muy específico, o como lo puede ser Brasil. Sin embargo, no deberíamos, digamos, llevarlo por fuera. No tenemos en este estudio de Microsoft países hispanoparlantes. Sin embargo, vale la pena mencionar que tenemos uno de los idiomas más particulares y con mayor complejidad a la hora de aprender y a la hora de desarrollar soluciones automáticas que entiendan el texto. Ustedes todos sabemos y sabemos con claridad que el idioma español y todas sus variantes en tonos, modalidades, fonismos, etcétera, tienen mucha complejidad. Y vale la pena entonces resaltar que si bien en el estudio de Microsoft no tenemos países hispanoparlantes, la tendencia es que en efecto crezca, además porque somos el cuarto idioma, perdón, el segundo idioma con mayor, cuarto idioma con mayor número de hablantes en el mundo. Ahora miremos un poco de acuerdo a Drift, encuesta que se hace desde el 2019 y estas son cifras de 2019 justamente en Estados Unidos. Estas son industrias que han adoptado particularmente marketing conversacional basado en chats y los chats tenemos que entenderlos no solamente como las plataformas que ponemos en las páginas web, sino también los chats multicanal como los que nos puede ofrecer Instagram o Facebook, que son básicamente chats que se pueden conectar con nuestras plataformas de omnicanalidad y son en efecto plataformas a partir de los cuales podemos hablar con los clientes. Entonces, una empresa multiconectada podría tener hasta 7 versiones distintas de un mismo chat. El chat directo de la página web, el chat privado que puede llegar a tener, el chat que cada una de las redes sociales le puede ofrecer y WhatsApp. En ese orden de ideas, podríamos estar hablando de que sectores como, por ejemplo, retail, pues tienen una particularidad, digamos, en efecto, digamos, retailers que tengan que con o sin e-commerce, el sector de healthcare en general y utilities, y particularmente utilities llamaba mucho la atención porque pensar en marketing conversacional cuando uno piensa en utilities, cuando uno piensa, no sé, llevémoslo al extremo, en acero, en petróleo,
pues uno no lo pensaría como un canal, pero realmente sí hay un canal, porque en el utility, cuando un trader está haciendo transacciones de compra y venta, por ejemplo en bolsa, la mayoría de las conversaciones que hay son por WhatsApp y son por chats internos de las plataformas de comercio o de las plataformas de bolsa, y en efecto, pues son conversaciones que giran en texto, ¿no? Miremos un poco en el tema de entretenimiento, servicios financieros, que era justamente una de las industrias core, por ejemplo, en Colombia es una de las líderes, pues aquí apenas tiene un alcance de marketing conversacional o dinámicas conversacionales alrededor del 20%. Industrias como Travel and Vacation, Software, gobierno o comunicaciones y medios, pues estarían al final de la dinámica. Por supuesto, esto es una gran oportunidad en términos esenciales y particularmente en este momento post-pandemia o pre-post-pandemia, las dinámicas conversacionales empezarían a girar como una de las puntas de lanza, como lo decíamos al principio, para poder hablar de transformación digital y para poder hablar de hablar con el consumidor. El común denominador de todos estos canales es que se manejan con texto. A diferencia de generalmente cuando uno habla de texto, y esto nos lleva entonces al siguiente capítulo de la presentación, y es hablar de NLP, pero no podemos hablar de procesamiento natural del lenguaje como una tecnología o una metodología, sin antes hablar del tipo de dato que estamos transando. Generalmente las transacciones antes del 2012, perdón, eran concentradas fundamentalmente en números y cifras y fechas. Y eso operarlo en Excel, por ejemplo, es relativamente fácil, porque a ese tipo de datos les llamamos datos estructurados. Los podemos sumar, multiplicar, dividir, contar con facilidad, porque están categorizados, porque se obtienen de forma relativamente fácil. Y operarlos y cuantificarlos y tomar decisiones sobre esa información, pues es particularmente posible. Ahora, desde el crecimiento que tuvo más que Facebook, Instagram, la producción de texto por parte del consumidor creció, pero también desde que las páginas son responsables, las páginas web de las empresas dejaron de verse solo como una vitrina y comenzaron a verse como todo un territorio de venta, de comunicación y de interacción con el consumidor, pues las empresas empezaron a ver la necesidad de atraer audiencias a sus webs. Entonces abren canales comerciales, los contenidos que las empresas están generando y demás. Todo esto viene fundamentalmente a partir de texto. El texto, las imágenes, los sonidos, lo vamos a denominar como información no estructurada, muy difícil de analizar en Excel o en herramientas similares. Y aparte conservan mucha dinámica de lo que está pasando en el interior de la persona que está redactando el texto. Eh, para las personas que van entrando, bienvenidas y les pedimos Sí, registro. Ok. poder... Gracias. Okay. Entonces, dentro de la dinámica, por supuesto, la estadística tradicional se volvió muy eficiente para analizar los datos estructurados. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de datos no estructurados, leerse esa cantidad de chats para sacar conclusiones se vuelve imposible. Cuando son poquitos, tal vez 10, 20, 50, es viable, pero cuando empezamos a hablar de volúmenes de información grandes en los chats, pues vamos a encontrar una gran limitación en nuestra capacidad humana para leer e interpretar esa información, y necesitamos crear sistemas autónomos y eventualmente automáticos que lean, entiendan y nos produzcan insights a partir de esa información textual, que aparte tiene una riqueza cultural, semiótica y estratégica de mucho valor. Entonces hablemos un poco de NLP o procesamiento natural del lenguaje. Y esto es básicamente para indicar tres cosas. El procesamiento natural del lenguaje es la fusión de tres disciplinas. Por un lado, la lingüística, por otro lado, el machine learning y las mismas disciplinas del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Generalmente el lenguaje son sistemas complejos de comunicación compuestos por códigos que son generalmente palabras y frases que al mismo tiempo tienen reglas que las llamamos como gramática, o las reglas del lenguaje las conocemos como gramática, y todo lenguaje está compuesto por bloques, que en el caso del lenguaje humano está compuesto por morfemas, sonidos, lexemas, fonemas, sintaxis y por supuesto todo esto tiene contexto. Entonces, esos aprendizajes que tiene el lenguaje, pues por supuesto lo vamos a estudiar con lingüística, y lo que busca la lingüística es estudiar sistemáticamente cómo el ser humano produce y comprende el lenguaje.
Y eso ha habido una gran evolución de esas digamos, teorías, porque la principal reto científico de la lingüística como disciplina es desarrollar teorías sobre cómo el lenguaje funciona en contexto. Dependiendo del contexto donde una palabra se ponga, pues ahí vamos a cambiar, digamos, o ahí vamos a estar viendo cómo funciona o no. Por ejemplo, si ustedes miran expresiones en español en donde una palabra en un contexto puede ser una grosería y en otro puede ser un halago, pues perfectamente vamos a entender que tenemos complejidades contextuales del lenguaje. Y el español no es la única lengua que lo tiene. Si uno lee algunas expresiones en inglés, por ejemplo, eh, para decir alguna expresión sin problema, uno diría no problem, pensando de español a inglés, pero generalmente la expresión más usada es no biggie. Y biggie generalmente es otro tipo de palabra que en otro contexto no significa necesariamente problema. O tengo mucho en mi plato sería la expresión I have a lot of in my plate, sería la expresión en inglés para decir tengo muchas tareas que hacer. Entonces tengo mucho en mi plato sería como una expresión que dependiendo del contexto tiene o no un significado particular. Entonces, mientras el lenguaje se encarga de entender cómo estos bloques crean, digamos, comunican algo, en el contexto, que es lo que estudia la lingüística, vamos a entender cómo esos significados cambian dependiendo de algunas reglas que generalmente lo llamamos la lógica de predicados. Mientras que en el lenguaje generalmente vamos a hablar mucho de lógica del verbo, en la lingüística es la lógica de predicados la que nos va a permitir entender el contexto. Ahora bien, el lenguaje generalmente lo estudian los fonoaudiólogos y en algo los psicólogos. La lingüística, pues generalmente es una ciencia muy autónoma, pero surge la necesidad de fusionarla con el Machine Learning. Y básicamente, ¿qué hacemos en Machine Learning? El Machine Learning lo que busca es emular o crear máquinas o computadores o software en general, al final, o programas que simulen procesos psicológicos complejos. ¿Cuáles son esos procesos? Y por eso se llama inteligencia artificial. Y pues para hablar de inteligencia artificial obligatoriamente vamos a tener que hablar antes de inteligencia natural. Y la inteligencia natural o un sujeto o un agente inteligente es aquel que puede tener en su sistema básicamente generar estos procesos. Sensación, que es recibir información del ambiente; percepción, interpretar la información del ambiente; atención, filtrar la información del ambiente que no es relevante; memoria, almacenar a largo mediano plazo; aprendizaje, es decir, cambiar de comportamiento tras interactuar con la experiencia. Esa es la definición de aprendizaje. Tiene que tener algunas lógicas, razonar de alguna manera, recibir poca información para hacer inferencias macro con poca información, eso es razonamiento. Tiene un lenguaje para comunicarse con otros sujetos inteligentes y necesita motivación, algo que impulse su comportamiento, pulsiones y emoción, básicamente para poder sobrevivir. Eso es lo que hace un sujeto inteligente y no solamente un sujeto humano, un sujeto vertebrado inteligente. Un vertebrado es cualquier persona que tenga sistema nervioso, cualquier ser, perdón, que tenga sistema nervioso central. Al final del ejercicio, lo que busca entonces el Machine Learning es hacer que una máquina condense o procese algunos de estos procesos en total o en parcial, con el objetivo de automatizar decisiones o automatizar procesos, ¿no? Por supuesto, lo importante, como todo sujeto inteligente, es que con poca información se hagan inferencias muy grandes. El ser humano en su cabeza tiene un poderoso aparato estadístico que con muy poca información hace inferencias gigantes. Con pocas muestras hace muchas inferencias. Con la temperatura que tu pie siente a la hora de ponerse sobre el piso a primera hora, si está muy frío, uno dice, uy, va a ser un clima tenaz, entonces la inferencia es, me pongo 3 chaquetas encima. Y así sucesivamente. Podemos hacer ejemplos de inferencia estadística que todo el tiempo estamos haciendo. Entonces, lo que busca justamente el Machine Learning al final del ejercicio es que con poca información se hagan grandes inferencias y en este caso aplicado al lenguaje, pues y con el uso de la lingüística, pues la información que va a recibir y a entregar es información de base de texto. En ese orden de ideas hay unos bloques de lenguaje, como lo sabíamos, los fonemas, los morfemas, la sintaxis y el contexto, y dependiendo de los bloques de lenguaje que vayamos a analizar, las aplicaciones que se han desarrollado en procesamiento natural del lenguaje son distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de fonemas, que es la unidad más básica, estamos hablando de correcciones ortográficas y de análisis de sonido. Y son, pues, digamos, las principales aplicaciones que podemos ver. De hecho, Word tiene un muy buen corrector ortográfico.
y eventualmente podrían inclusive hoy las aplicaciones de dictado que tenemos en la mayoría de computadores, pues básicamente es también procesamiento natural del lenguaje, escuchar sonido y convertirlo en texto. Pero estamos en la parte fonémica. Cuando hablamos de morfemas y de lexemas, estamos hablando ya como tal de palabras y estamos hablando de ciertos significados. En esa dinámica estamos, las mayores aplicaciones que tenemos son tokenización. Si pueden poner por favor los nuevos. Tiene el volumen bajito. Gracias. Voy a silenciar por acá. Voy a quitar Waze. Ok. Básicamente estamos hablando de morfemas y lexemas, tokenización, es decir, la separación por componentes de las palabras y poner palabras o completar los textos con ciertas palabras, son ciertas aplicaciones que hemos visto. Si ustedes van, por ejemplo, escribiendo actualmente un correo electrónico en Google, generalmente ya Google tiende a, de acuerdo a reglas gramaticales y estilísticas de la región, a completar lo que estás escribiendo. Entonces, y a veces, la mayoría de las veces para idioma español y para francés, lo que dicen es que es muy, muy, muy específico, muy bueno. Ahora, sintaxis son frases y sentencias. Ahí básicamente lo que estamos hablando es de estilística. Hoy podríamos prácticamente al leer un texto mediante procesamiento natural del lenguaje asignarle el autor. Hay toda una dinámica, por ejemplo, los historiadores están empezando a usar, y los lingüistas y las personas que trabajan en arqueología, cuando no conocen el origen de un texto particularmente, y por ejemplo, la Odisea, que siempre se ha dudado de quién es el autor, lo que han hecho es que han cogido textos que han sido realmente validados de quién es su autor en la historia, y han extraído temas estilísticos del texto y están sometiendo textos dudosos para mirar por probabilidad quién podría ser el autor. Eso es particularmente útil también en fraude, por ejemplo, cuando uno está analizando dinámicas de mails internos, de los mails que los empleados sacan por fuera de las organizaciones para analizar fraude interno, o de los mails a proveedores, o cuando se están haciendo, digamos, análisis asociados a las narrativas de delito, cuando, no sé, cuando alguien comete un delito o está haciendo una declaración ante la justicia, hay unas narrativas que quedan por escrito y por supuesto hay una estilística asociada a eso que se puede parecer a la estilística del mentiroso típico o de una persona que está diciendo la verdad. Entonces, si se tiene una gran base de datos de personas que han probado ser mentirosas y personas que tienen la verdad y se comparan los patrones lingüísticos, se podría eventualmente llegar a desarrollar máquinas que permitieran tener ese tipo de acciones. Y finalmente, tokenización o contexto, que cuando hablamos de contexto estamos hablando del significado de lo que dice el texto, pues las aplicaciones en procesamiento natural del lenguaje tienen que ver con topic, modeling, con sentiment analysis, y ahí pues básicamente la experiencia más cercana que consultivamente hemos capitalizado desde Cinética es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Como ustedes saben, pues todas las narrativas y digamos del delito, de todo lo que ha pasado en la interacción del Estado con la guerrilla y con las paramilitares y demás, eso está en unas fuentes de texto muy particulares porque la estilística de la gente rural es muy difícil y aparte ubicar lo que ahí dicen es muy complejo porque hablan no de ciudades sino de veredas, a 5 kilómetros de la vereda X, el mono jojoy, pero es que el mono jojoy es, por ejemplo, eh, como le dicen a una persona en una zona del país, pero en otra zona del país a esa misma persona no le dicen el mono jojoy, sino el chamo. Entonces se vuelven unas estilísticas muy complejas, pero a través de modelamiento de contexto y con topic análisis, que como les decía hace un momento es lógica de predicados, básicamente se han podido tomar todos esos conjuntos de textos de las actas de sometimiento y de los delitos, en sus diferentes modalidades y se han podido clasificar para poder agilizar a los jueces el proceso de leer toda esa información, buscar en ella las evidencias o buscar en ella las narrativas y juzgar con mayor agilidad todos los casos. En esa dinámica, pues tenemos mucho más que hablar y la cantidad de casos de uso que se han empezado a resolver con procesamiento natural del lenguaje son infinitos, modelamiento del lenguaje, estilística, clasificación de texto, organización de textos, análisis de múltiples noticias a la vez para generar resúmenes, agentes conversacionales. Entonces, prácticamente uno podría dividir la complejidad de esos casos de uso
en dos momentos, algo muy fácil y algo muy difícil. Lo fácil es reconocer el texto y corregirlo, es de los casos de uso más prácticos, pero lo más difícil es producir lenguaje, hacer agentes conversacionales autónomos, como Siri, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar que son, digamos, de las evoluciones mucho más notorias. Ahora, lo que vamos a estar hablando ahorita, de entender lo que está pasando en WhatsApp para poder hacer alarmas, mejorar los canales y sobre todo utilizar la omnicanalidad como una fuente de investigación, porque ahí tenemos a nuestro consumidor directamente hablando con nosotros y en muy pocas oportunidades vamos a tener esa posibilidad, pues vamos a estarnos más o menos hablando en la mitad. Digamos, son casos de uso de complejidad media. Recuerden que antes el consumidor lo atendía el vendedor y el vendedor pues estaba muy lejano a la marca. Hoy, gracias a la omnicanalidad, al consumidor lo puede atender directamente la marca y a través de los chats, de WhatsApp, etcétera, lo puede atender directamente la marca. Pero de nada sirve que lo podamos atender si ese conocimiento no lo adoptamos y no lo interpretamos y no lo analizamos. La mayoría de los sistemas de WhatsApp o de chatbots son muy eficientes en dar rutas y en hacer las cosas, hacer que la gente, mostrarle a la gente los botones que necesita de acuerdo a sus necesidades, pero muy pocos de esos sistemas, y nos atreveríamos a decir que por benchmark solamente dos, y con baja penetración en Colombia, México y Brasil, son más chatbots americanos, se le generan al negocio reportes que les indiquen temas como necesidades no resueltas de la audiencia, principales preocupaciones del consumidor que está usando el canal, el sentiment que tiene el consumidor y las dinámicas. Uy, me asustaste. La idea al final del ejercicio es tener un espacio práctico para poder hablar de cómo justamente la ventaja de la omnicanalidad nos permite tener una fuente más de investigación del consumidor. Para poder hablar de enfoques en NLP, básicamente tenemos que hablar de tres momentos distintos. El momento de los heurísticos, el momento del machine learning y el momento del deep learning. Lo primero que hay que entender es cómo el consumidor habla y para eso hablamos de heurísticos. El heurístico es lo contrario al algoritmo. Una máquina entiende algoritmos, el ser humano procesa heurísticos. Un algoritmo es una forma, digamos, sistemática de hacer las cosas. Siempre se hace de la misma manera y tiene muchas reglas que garantizan que el proceso que se hace algorítmicamente es muy reproducible. Sin embargo, el heurístico es casi una forma no estructurada y casi que artística de resolver un problema, que es la forma como los seres humanos más o menos resolvemos problemas. No somos máquinas y todos resolvemos el mismo problema de la misma forma. Por ahí dice que todos tenemos formas distintas de matar las pulgas. Justamente es para referirse a que tenemos formas distintas de resolver problemas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es detectar cómo el consumidor está hablando por el canal. Lo segundo que estamos detectando es extrapolaciones basadas en Machine Learning. Con una muestra muy pequeña tratamos de hacer estimaciones muy grandes de cómo va a seguir hablando el texto. Ahí las técnicas son distintas. Y finalmente, si queremos producir lenguaje y responder, que eso es una posibilidad también para que en función de lo que la gente está diciendo se configuren textos específicos y respuestas específicas, ya hablamos de aprendizaje profundo. Cuando ustedes tengan y van a tener acceso a esta presentación, pues van a poder, digamos, entrar en detalle en el contenido de la misma. Pero vale la pena un poco decir que esto no son solamente enfoques, sino son evoluciones de un proyecto, digamos, asociado a Natural Language Processing. Para el día de hoy, para lo que vamos a estar hablando, vamos a hablar de los heurísticos y vamos a estar hablando de Machine Learning integrados en la dinámica que mi colega Alejandra les va a estar mostrando en breve. Esto no es posible hacerlo sin hablar de cosas que, hablar de Natural Language Processing es súper interesante, pero debajo de eso hay motores tecnológicos que facilitan que esto pueda ocurrir. Entonces, de alguna manera, actualmente estamos en el boom del open source y en el boom del cloud, y ya escuchamos herramientas como Python o como R, que son herramientas gratuitas o de bajo costo para poder desarrollar actividades analíticas a diferentes escalas. Y tenemos herramientas pagas. Nosotros en Cinetic usamos un laboratorio que hemos construido con herramientas pagas, fundamentalmente porque en Natural Language Processing tenemos un problema, y un problema complejo, para el caso del idioma español. Resulta que en las herramientas gratuitas como Python o como R, se nutren estas herramientas porque hay autores alrededor del mundo haciendo librerías. Las librerías son funciones, rutinas,
que permiten resolver diferentes problemas. Para el caso de América Latina, son pocos los autores que están actualizando continuamente los tesaurus y los diccionarios de español. Entonces, como somos una cultura que consume mucho pero aporta poco al sistema digital, resulta que entonces los diccionarios que puede utilizar eventualmente Python o R para poder hacer analítica de texto no son muy ágiles para determinar ciertas formas del lenguaje en español. El sarcasmo, la ironía, el patrono, que son formas muy habituales de hablar, no las tenemos tan identificadas. Y adicional a eso, pues ¿cómo se dice maíz pira en inglés? Popcorn. ¿Cómo se dice en español? Pues depende. Cotufas en Venezuela, se les puede decir, no sé, palomitas en México, se le puede decir pira en Colombia, y pues así es con todo. Entonces, si bien como región no le aportamos mucho a Python para que se vuelva inteligente en esta dinámica, pues como país menos. Entonces, las realidades contextuales y las lógicas de predicados que se necesitan para que la herramienta pueda sacar buenos significados no está tan entrenada, y si continuamos con nuestra tendencia de consumir mucho de lo digital y aportarle poco, pues lo más probable es que en los próximos años no se vaya a superar. En ese orden de ideas, pensar en herramientas pagas pues podría ser una buena alternativa para poderle sacar provecho a esto. Esto no quiere decir que es la única manera, se puede desarrollar esquemas propios para desarrollar analítica de texto. Sin embargo, pues ocuparán mucho de nuestro tiempo para poder sacar rápidamente victorias tempranas para el negocio. Ahora hablemos un poco de la metodología Chat Analyzer, y para eso me gustaría cederle un poco, que Alejandra abriera los micrófonos y que ustedes la conocieran también, nuestra gerente de servicios cognitivos en Cinetic, y pues ella nos va a hablar un poco de esta parte. Alejandra, todos tuyos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y bueno, a todos ustedes, feliz tarde, y continuando con lo que Gabriel ha venido exponiendo, lo primero que les quiero contar es una arquitectura y cómo ya aterrizar toda esta información que Gabriel nos ha compartido. En este caso, y para el ejercicio que vamos a realizar, nosotros iniciamos hablando sobre unas fuentes de datos. Como veíamos en la información de texto, podemos tener esta información a partir de fuentes como WhatsApp, de los chatbots, de la página web, de Instagram, de Facebook, de Twitter y de muchísimas fuentes. Perdimos el audio de Alejandra. Hola, ahí ya. ¿Me confirman? Creo que hubo un tema, ahí sí, gracias, hubo como un tema técnico y se nos cerró el micrófono, pero listo. Y lo que les venía contando, en toda la primera parte nosotros tenemos una serie de fuentes de información en las cuales podemos encontrar y enriquecer estos textos que queremos analizar. Una vez tenemos esta información, viene dentro de un proceso analítico natural, pero pues que igual va a tener un enfoque distinto sobre lo que es el Chat Analyzer. Viene un tema de integración de datos y limpieza de datos. Se crean unos ETLs con una calidad de información, revisamos que las conversaciones, que es la fuente en la cual estamos tomando los datos, pues empiece a ordenarse. El hecho de que la data no sea estructurada no significa que no lleguemos a un modelo estructurado de información. Y en esta primera parte hacemos la limpieza de datos y la integración. Aquí, ¿qué proceso específico tenemos cuando hablamos de NLP? La tokenización. Y más adelante vamos a ver en el ejemplo, en el demo que vamos a realizar, que hacemos algo que se llama el text parsing, en el cual vamos a ir a esa unidad mínima de información, de texto, y el text filtering es que una vez tenemos esas unidades mínimas de información, las agrupamos para que sean lógicas, o el análisis las agrupa para empezarnos a crear frases o contenidos lógicos en un contexto. Una vez hacemos todos estos procesos, nosotros creamos algo lo que llamamos el Ontology Data Model, y es, como les digo, poder estructurar la información estructurada. En esta base de datos vamos a poder incluir todo lo que son las ontologías, y precisamente es poder armar toda una rama de información, lo que Gabriel nos decía sobre los contextos, sobre los sentimientos, sobre las acciones que estamos hablando, en las cuales vamos a tener o vamos a poder realizar una serie de análisis
análisis, un análisis cognitivo, motivacional, afectivo, bioestructural y bueno, de usuario. Vamos a poder identificar ocasiones de consumo y vemos unas diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la industria y del texto que estemos analizando. También en ese ontology vamos a poder ver información del mercado, además de qué está pasando con los servicios y las PQRs, cuál está siendo la reacción al canal cuando lanzamos una promoción, qué pasa cuando creamos un producto o hacemos ajustes sobre el producto y por ende estamos afectándole el precio al cliente, qué es lo que sucede, y también vamos a poder ver unos temas de contexto. Cuál es la reacción a la marca, qué es lo que está pasando, la reacción hacia la compañía, hacia el portavoz, sobre hacia la información que estamos haciendo y pues hacia generar noticia. Y si ustedes ven, aquí nosotros estamos generando una jerarquía de información. Nosotros tenemos, y en lo que estamos mostrando, 3 grandes agrupaciones, lo que es ontología de personas, de mercado y de contexto. Sobre ellas existen unas divisiones y cuando veamos más adelante, pues sobre cada uno, sobre lo que es el análisis cognitivo, la reacción de la marca, también tenemos unas aperturas para al final poder entender lo que el texto nos genera. Toda esta información, y cuando nosotros clasificamos el texto de esta manera, nosotros vamos a poder generar diferente análisis, que es la parte que vemos abajo. ¿Qué podemos hacer? Perfilamiento, clusterización, reglas de asociación. Vamos a poder ver cuál es la ruta del journey del cliente dentro del análisis que estemos haciendo, o podemos crear cuáles son los clústeres, cuáles son los segmentos, los tipos de clientes que nos están entrando a un canal y cómo podemos optimizar su gestión. Y toda esta información que, como vemos, siempre está teniendo doble línea porque va alimentando todo el proceso, termina en una parte de reporteo. Al final vamos a poder saber cómo es ese Journey Map, cómo está cambiando a través del tiempo el Journey Map. Vamos a poder revisar unos temas sobre cuánto es el contexto, cuánto es el forecast, hacia dónde van las tendencias, qué es, hacia dónde debemos prepararnos como negocio para el futuro, y pues un reporte de la ontología, que tanto de todo esto que hemos identificado, de esta jerarquía, nos está pesando en nuestro análisis, en nuestro canal de análisis, en las conversaciones del cliente. A mí me gustaría solo sumar 2 cosas para dejar algunas definiciones claras para nuestros invitados, y es, ¿qué es una ontología? Recuerden, este flujo lo puede hacer cualquiera, por supuesto, pero ¿dónde agrega valor Cinetic dentro de este flujo? Primero, en unos procesos CTL automatizados que nos ha permitido accesar a diferentes motores de chatbot, de web o de chats para poder ingestar esta información y poderla tener y traer para fines analíticos. Hay unas reglas de calidad de datos que nos permiten arreglar estos textos para entender, por ejemplo, que 5 veces la P puesta quiere decir que muy probablemente el cliente está de mal genio, o que de alguna manera, digamos, a veces los chatbots generan como que se pegan o empiezan a hacerle preguntas sucesivas al cliente y tienen errores. Entonces esos errores hay que filtrarlos o si no el análisis nos va a quedar mal. Por ejemplo, acabamos de terminar un banco, un análisis y el bot siempre le terminaba preguntando 1000 veces a las personas la cédula porque tenía un error y se pegaba. Si eso no lo limpiamos, pues adivinen cómo nos va a salir el resultado. No, pues de lo que más habla la gente es de la cédula. No, pues eso no es cierto. Realmente lo que hubo fue un error en el bot. Entonces, en este primer paso hay una serie de rutinas de calidad de datos que nos permiten entender aquellas circunstancias en las cuales el canal puede fallar o la información puede venir o puede viajar duplicada o con errores para poder pasar al siguiente paso. Estos procesos ETL que traducen extracción, transformación y carga, lo que van a hacer es poblar algo que también es propietario de nuestra metodología. Un modelo de datos cualquiera lo puede hacer, pero lo que nosotros nos hemos esforzado es en crear algo que llamamos el Ontology Data Model. El Ontology Data Model es una forma estructurada de tomar este texto y a través de reglas lingüísticas pasarlo de cualitativo a cuantitativo. Es la forma de clasificar el texto para poder sacar estadísticas del texto. Y la mejor forma de hacerlo es vía ontología. ¿Qué es una ontología? La ontología no es otra forma que una herramienta lingüística para clasificar el texto. Y como lo decía muy bien Alejandra, depende de la industria en la que estemos. Si nos paramos en un buffet de abogados o nos vamos no sé, a la Corte Suprema de Justicia, pues la ontología será, no sé, la ley
la Constitución Política de Colombia, nivel 1, que se divide en la ley para niños, parejas, perros, sociedad civil, no sé, no recuerdo mi curso, pero sería el segundo nivel. Y si nos vamos al nivel 2, que es la ley de parejas, o de familias, perdón, vamos a hablar de los niños, del divorcio y de otros temas más. Y dentro de niños vamos a hablar de otros temas y dentro de esos temas otros temas. Es decir, la ontología es la forma en la que se organiza, digamos, la narrativa de un negocio y es la forma en la que vamos a clasificar el texto para poder adaptar lo que el consumidor nos está diciendo a unidades de análisis que podamos de alguna manera procesar de forma eficiente para poderle dar al negocio insights. Como cada negocio tiene ontologías distintas, nuestro Ontology Data Model se ha entrenado en diferentes contextos. Lo hemos trabajado fundamentalmente con aseguradoras, con bancos, con empresas de utilities. También se ha trabajado muy fuertemente en procesos de cobranza, porque la narrativa que hay, inclusive dentro de un banco, la ontología puede cambiar, porque una cosa es el canal de WhatsApp de un banco, que es reactivo, donde el cliente pide, por ejemplo, que le cambiemos la clave de una tarjeta o donde el cliente pide un extracto. Otra cosa son los canales de PQRS, donde el cliente está pidiendo o está informando problemas en su factura, que le cobramos mal, que le tuvo un fraude. Otra cosa son los procesos de cobranza, en donde pues el cliente, pues ya sabemos lo que pasa y necesitamos que nos pague. Entonces, una ontología es la adaptación de todo el pensamiento humano para poder entender el lenguaje. La ontología es en otras palabras, el cassette que le entregamos al sistema para que aprenda. De alguna u otra manera, la ontología es como la muestra que le entregamos a la máquina para que se vuelva inteligente. Y eso es lo que hace valiosa el esfuerzo y lo que nos permite presentarle victorias tempranas a nuestros clientes cada vez que conectamos esta solución con sus preguntas. Por supuesto, una vez el Ontology Data Model está poblado, sacar todos los tipos de análisis que sean posibles, pues será viable. Y la cantidad de reportes que sean viables o que el negocio necesite. Pero lo primero siempre va a ser crear este modelo de datos. Listo, Aleja. Gracias, Gabriel. Miremos la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de la metodología de Cinetic siempre trabajamos los análisis a través de un caso de uso. En este caso lo que vamos a ver es un caso de uso para hacer análisis de Chat Analyzer. ¿Qué es aquí importante? Nosotros tenemos un escenario en el cual tenemos información cualitativa. ¿Por qué? Porque vamos a revisar chats del sector financiero y nosotros lo que primero debemos hacer es poder crear reportes según las ontologías. Después vamos a revisar un análisis de tendencias sobre la información cualitativa cuantificada, que era como Gabriel dice. Una vez podemos sacar todas estas ontologías, nosotros podemos cuantificar qué es lo que sucede en cada momento de la conversación y en general dentro de la conversación. Y finalmente vamos a trabajar una secuencia de la conversación para poder hacer un análisis de sentimiento en el journey del cliente y poder identificar unas necesidades no resueltas. Es importante ver que, como hablábamos, partimos de información no estructurada y con eso vamos a crear este Ontology Data Model. Y pues que es importante que aunque tenemos ontologías prediseñadas, nos vamos a ir a unas ontologías propias de negocio. Ahí creo que se abrió un micrófono, listo. En retos analíticos, crear diccionarios propios para el proyecto. Y esto es súper importante porque cuando hablamos de diccionarios, precisamente es esa ontología del negocio, y ni siquiera es del negocio y del segmento, es específicamente de lo que habla el chat. Debemos llegar a un punto personalizado para que el análisis tenga una lógica. Desarrollamos con eso, segmentamos las conversaciones. A partir de estas ontologías, desarrollamos algoritmos de secuencia para analizar el journey y podemos ver modelos de análisis de sentimientos. Nosotros dentro del desarrollo de un análisis vemos las métricas. Al final queremos poder decir cuánto pesa cada cosa que nosotros estamos estimando o estamos identificando. Entonces, con eso, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la segmentación de las conversaciones, la creación y poblado de la ontología a través de una metodología de rule authoring. Vamos a ver las secuencias de las conversaciones usando reglas de asociación, análisis de sentimiento, machine learning. Y como pueden ustedes ver aquí en el caso, unimos esas tres líneas que Gabriel nos fue presentando, en las cuales, pues, para poder hacer análisis debemos mirar integralmente todo el problema.
En temas de jerarquías, nosotros vamos a ver el cliente, el servicio y la fecha en la cual se desarrolla la conversación. Y bueno, tenemos unos supuestos, pues que depende de la data, bueno, unos validadores, pues que es importante para saber que el modelo nos funciona. Entonces, en este momento vamos a hacer un cambio de pantalla. Luis Alejandro nos va a presentar y vamos a entrar a la herramienta que, como Gabriel les dice, nosotros tenemos dentro de nuestro laboratorio una herramienta. Aquí es importante tener en cuenta un tema y obviamente dentro de cuando uno estructura un análisis analítico es siempre iniciamos nosotros desde un entendimiento básico de la data. ¿Qué hacemos? Hacemos una muestra muy pequeña en la cual nosotros revisamos los datos, ahí sí lo podemos ver dentro del sistema, revisamos cómo están organizados, cuál es el contexto y demás. Hacemos esa limpieza que se menciona y aquí vamos a partir de análisis limpios. Dentro de las opciones que tenemos, la primera es el análisis sintáctico, que aquí es donde se hace el parse. Entonces, aquí pues tenemos todo el flujo corrido y una vez nosotros iniciamos en el parsing, nosotros, como les decía, vamos a ir a la unidad menor del texto. Y si ustedes ven en la parte izquierda, encuentran palabras, términos. Entonces tenemos el término número, favor, información. Si nosotros abrimos número, vemos que lo que hace y lo que debemos hacer es que vemos la raíz de las palabras y de esa manera sus diferentes formas de escribirse o significados pues se van agrupando. Y cuando nosotros que vemos, pues entonces vemos número o números como un término, y cuando nosotros damos clic sobre ella podemos ver cuál es el árbol y cuáles son las relaciones. Si nosotros vemos la palabra número puede tener distintos contextos. Puede tener el contexto del número de telefónico, de una línea telefónica, o el número de identificación de un cliente, o el número de intentos que se han tratado de hacer en una transacción, o diferentes significados. En esto nosotros podemos ver en este árbol, podemos ver precisamente número, cuáles son sus principales conexiones y cuál es el contexto en el cual se está hablando. Número puede tener una opción, estamos viendo que hay un menú y para poder continuar en la conversación debemos digitar un número, pero también tenemos número para recibir unas informaciones para poder llegar a unos servicios y a una asesoría. También vemos que el número puede estar asociado hacia transacciones como el débito, el uso, los alivios, una cuota de manejo. Entonces, esto nos funciona para poder ver y más adelante cuando hagamos el filtering vamos a poder encontrar y ver la importancia de ver ese contexto en nuestro texto. Ok, sumándole un poco. Perdóname, para tomar algunas ideas, y es un hecho que cuando, si esto fueran un documentos como noticias o como redes sociales, pues digamos es relativamente fácil leer el texto, pero en los chats tenemos un problema y es que parece son mensajes casi como telegramas, como si fueran tweets, pero adicional a eso tenemos como una mesa de ping-pong en donde habla la gente y habla el usuario. Entonces tenemos dos actores en una secuencia de conversación en donde el uno le manda al otro instrucciones o respuestas y todas esas respuestas son muy telegráficas. Eso hace difícil la interpretación, pero adicional a eso, los chats tienen otro componente aparte de cualquier otra data textual, y es que están llenos de una exagerada amabilidad. El agente va a intentar ser demasiado amable y el usuario pues es muy telegráfico, y este tema de una amabilidad excesiva va a ser difícil que nos dificulta mucho determinar el sentimiento o el estado emocional de la persona que está escribiendo, del cliente, porque con tanta amabilidad en el contexto de análisis va a ser difícil. La constelación que mostrábamos hace un momento justamente nos ayuda a entender la relación que existe entre las palabras con el objetivo de, primero, aislar el contexto, pero también aislar la fuerza de las relaciones. En este gráfico, que es demasiado útil para determinar reglas lingüísticas de contexto, vamos a ver varias cosas. Las bolitas más claras es la palabra que estamos analizando central. El tamaño de la esfera habla de las veces que esa palabra está siendo mencionada, pero la fuerza y el grosor de la línea nos habla de la fuerza de la relación.
Entonces, realmente cuando vamos a ver, ahí lo que estamos viendo prácticamente es que el número o el contexto de número está mucho más asociado hacia la tendencia de continuar, es decir, está poniendo un número para continuar en la conversación, porque ahí está la línea más gruesa y aparte está la mayor fluidez de la conversación. Es decir, que la palabra número parece muy transaccional del canal, pero no nos está aportando mucho para entender el contexto en servicios, alivios financieros, asesoría, etcétera. Entonces, es importante resaltar que cada texto es distinto y en el caso de los chats, las propiedades de amabilidad excesiva y de telegráfico o mesa de ping-pong definen la personalidad por completo del análisis. Gracias, Gabriel. También, y dentro de todo ese contexto y cerrando esta pantalla, en la parte derecha de esta opción, vemos que hay términos que son omitidos. El término de no nos está generando ningún valor y efectivamente cuando se revisa o cuando nosotros estamos hablando es un término de mucho uso. Por consiguiente, hay términos los cuales terminan siendo omitidos y pues no nos va a entrar en el análisis y demás. Por eso, y aquí uno de los temas fundamentales es, aunque muchas herramientas nos permiten hacer esto de manera algo mecánica, entender cada uno de los términos, entrar a la información y qué es lo que nos está diciendo, nos va a permitir realmente darle un valor agregado al análisis que estemos resultando. Salgamos de esta opción, por favor, entremos hacia lo que son las opiniones. Dentro de lo que es un pipeline, para poder hacer análisis de texto, tenemos diferentes opciones, órdenes en los cuales podemos realizarlo. Una de las opciones que vemos en el tema de opinión es poder calificar cuál está siendo la interacción del cliente, si es positiva o negativa. Y a partir de eso poderlo calificar. En esta opción nosotros vemos lo mismo, vemos los diferentes temas y aquí ya vamos a ver algo diferente. Uy, aquí me salté un pedazo súper importante. Alejo, cerremos esto y revisemos el tema de conceptos. Y es efectivamente cuando nosotros ya tenemos la información organizada en estas palabras, en esta unidad mínima, nosotros necesitamos empezar a clasificar para que tenga un contexto. En esta opción lo que vemos es un contexto desde la máquina. La máquina y el sistema nos está identificando si estas palabras nos está haciendo, pues nos dice algo sobre las fechas, o si está haciendo referencia a plata o a nombres y demás. En unos conceptos que son estándar. Sin embargo, pues cuando estamos haciendo el análisis es importante que lleguemos a conceptos propios de la máquina. Y aquí pues como para que lo tengamos. Cerremos acá y vayamos a temas 1. Y aquí sí ya llegamos a un punto en el cual nosotros esas palabras, ese parsing que hicimos, empieza a hacer uniones para poder tener un contexto de lo que está hablando el cliente. Si nosotros vemos en la parte izquierda donde está señalando Alejandro, pues vemos que ya no estamos hablando de número aislado, sino que empezamos a tener información como sentar, seleccionar, entender, opción y unir. Estas son combinaciones que el sistema está entendiendo que de manera general se hace. Si nosotros vemos las coincidencias en las partes de abajo para poder saber qué información o qué tipo de textos incluye esta como unión de frases, de palabras, nosotros vemos, por ejemplo, que hay un texto que dice, siento no poder entenderte, por favor selecciona una de las opciones. Estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de una instrucción, porque se está pidiendo el favor que haya cambio de una opción. Entonces, ya empezamos a unir para que exista una lógica de negocio, pues estas palabras que identificamos en el parsing. Hablemos un poco ahora de qué hay detrás de esto, digamos, para que la máquina no hace esto sola. La máquina lo que hace es usar las reglas gramaticales del lenguaje que estamos analizando, que en este caso es español, para poder hacer las uniones de verbos contra predicados y de contexto contra predicado y entender lo que ahí está pasando. El contexto que estamos viendo ahí, sentar más seleccionar, es una regla lingüística.
Es una regla lingüística que se está presentando en 35.055 documentos. ¿Y cómo hace el sistema para unir esas palabras? Básicamente por índices de correlación. ¿En cuántos documentos aparece la palabra sentar más seleccionar más entender? Y noten que todos son verbos hasta el momento. Lo único que es predicado es la palabra opción. Múltiples verbos con un único predicado generalmente se llama es una lógica de acción, no es una lógica de contexto. Miremos la siguiente, por ejemplo, cuenta, cancelar, ahorro, contar, necesitar. O sea, claramente necesito cancelar la cuenta de ahorro, por favor, es lo que nos está diciendo la secuencia. Y estos son 23.844 conversaciones. Si yo me paro en esa, nos podemos parar ahí en cuenta, cancelar, ahorro y anulamos la anterior. Vemos en la parte derecha que eso se puede hacer gracias a que cada palabra tiene cada número de palabras tiene diferentes niveles o frecuencias dentro del texto. La palabra cuenta puede aparecer un número de veces y cancelar puede aparecer otro, pero lo importante es la correlación. Como veríamos ahorita en las constelaciones hace un momento, la constelación nos muestra cuando una palabra aparece en presencia de otra y eso crea una regla lingüística. A través de algoritmos lingüísticos podemos pedirle al sistema que nos ayude a crear tantas reglas sean posibles y para eso hay unos parámetros lingüísticos que se sacan con una técnica que llamamos descomposición del valor singular o singular value decomposition. Cada palabra tiene un valor. El valor lo da su frecuencia dentro del texto. Y la descomposición se hace en función de la relación que esa palabra tiene con otras. Miren, abajo tenemos, por ejemplo, dos temas. Cancelar una cuenta de ahorros. ¿Puedes ayudarme a cancelar la cuenta de ahorros? O sea, la regla pareciera en esos dos muestras muy específica. Ahora bien, esa regla califica el texto y le da un puntaje de relevancia. Por ejemplo, ese primer texto que tenemos abajo, cancelar una cuenta de ahorros, a la luz de esta regla lingüística tiene una similaridad de 0.73, es decir, no, el 73% del contenido de este texto es similar a la regla y eso hace que pues tenga una probabilidad del 73% de estar clasificado ahí. Noten entonces que de todas formas, aunque se habla de un modelo, estamos hablando de reglas probabilísticas y de alguna manera tiene un margen de error. Lo que buscamos al modelar y al usar diferentes metodologías gramaticales, lingüísticas y de minería de texto es tratar que ese error de clasificación sea el mínimo posible para poder pasar los modelos a producción. Gracias, Gabriel. Y por temas de tiempo nos vamos a ir a la última opción de categorías. En las cuales se ve plasmada y después de hacer todo este desglose de información, en la cual llegamos al texto mínimo, empezamos a ver cómo se está uniendo y cuál es el contexto de la información, estamos analizando qué es lo que nos dice, cuál es la probabilidad de que un texto esté asociado a, pues a una de las reglas que se ha venido a creamos lo que llamamos el Ontology Data Model. Y aquí nosotros empezamos a ver diferentes niveles y, como lo hablábamos, jerarquías de la información. Para el ejemplo que estamos viendo, el primer ontología que vemos, o gran agrupación, es agente. También tenemos bots. En el tema de agente nosotros identificamos que hay unos saludos y unos procesos protocolarios que debe realizar el agente. Pues a toda esa información nosotros la clasificamos de manera independiente para poder aislar ese efecto sin terminarlo. Entonces podemos ver que el agente hace un tema de apertura, hace un saludo, hace un cierre. En el momento que hace cierre, hace una encuesta y dentro de cada uno de los niveles, y si nosotros vemos las aperturas, pues vemos que en general hay un saludo, pero en otro tipo de ontologías nosotros vemos información diferente. ¿Y qué identificamos de los saludos? Temas como hola, bienvenido, buenos días, buenas tardes, es parte del protocolo que la gente debe cumplir. De igual manera, y si cerramos el agente, pues lo mismo vemos hacia la parte de bots. Como hablaba Gabriel en algún momento, pues están unos menús específicos en los cuales el cliente va organizándose o va seleccionando para poder llegar a la opción necesaria. Entonces, estos menús incluyen unas clases, explorar las opciones que tenemos disponibles para ti, de tal manera que pues identificamos esta información y la sacamos. Una de la información más importante que nos está dando dentro del sector financiero es poder ver los productos.
Entonces, cuando vemos la ontología de productos en su primera jerarquía, en su nivel 1, nosotros vamos a poder identificar de qué están hablando las personas asociadas a los productos que el sistema tiene. Estamos viendo que dentro del producto vemos unas condiciones, vemos unas cuotas y vemos en menor manera un fraude. También estamos hablando de que hay impuestos asociados a los productos y bueno, de tal manera que de esa manera vamos bajando. De esta manera nosotros logramos poder clasificar la información. Aquí, una vez realizamos el proceso, vamos a poder, nos genera una tabla de información clasificada que nos permite hacer una serie de informaciones. Y les queremos mostrar una infografía en la cual vamos a ver diferentes resultados de estos análisis a manera general. Nosotros vemos en la primera parte de esta infografía el resumen del Ontology Data Model. Nosotros podemos ver a nivel, a cada uno de los niveles, ¿sí? ¿Ya me puede volver, por favor, a reenviar el correo? Un micrófono se abrió, si nos pueden colaborar. Listo, le agradezco mucho, muy amable. Pero bueno, continuando, nosotros podemos ver que en este ejemplo que nosotros tenemos, el 36% de las conversaciones están asociadas a esa ontología de personas. Dentro de la ontología de personas, nosotros estamos viendo que lo que más nos pesa son las instrucciones que el cliente está dando. Y dentro de esas instrucciones, que nos pesan aproximadamente el 62%, nosotros vemos que el 75% se está revisando hacia favor. Y como Gabriel lo mencionaba anteriormente, puede ser un canal muy cordial, sin embargo, pues no nos está dando soluciones o no se está realmente agilizando un trámite o solucionando algo. Por consiguiente, pues el tema de ser cordial no nos está funcionando. El siguiente ontología que nos está pesando dentro de lo que son personas son los requerimientos. Y lo más importante que nos están pidiendo los clientes es información muy general. También estamos hablando y con 25% de los requerimientos están asociados hacia bonos y el menor porcentaje, al 14%, trámites, avances y temas, por ejemplo, como los horarios no nos están importando. Y si nosotros vemos, pues cada una de las ontologías se puede revisar y entender qué es lo que está pesando dentro de la conversación. Para continuar, también qué tipos de análisis nosotros podemos realizar. Nosotros vemos en una segunda instancia de esta infografía y pues si uno genera reportes, que es al final lo que uno puede generar haciéndolos muy dinámicos para que los clientes puedan profundizar en la información, podemos ver que pues ya de una manera visual lo que hablamos inicialmente. En la ontología de personas, que pesa casi el 36%, lo más importante son las instrucciones y pues con un gran porcentaje de favor. Y pues nosotros podríamos de manera muy visual seguir filtrando y poder ahondar en todas las otras ontologías. ¿Qué información adicional también podemos sacar dentro de este procesamiento? Podemos forecastear tendencias. Cuando nosotros estamos analizando qué sucede con las personas y qué sucede con las consecuencias que los clientes tienen, nosotros podemos ver que hay o pueden haber requerimientos en los cuales están a nivel del alza, hay otros que, como vemos en la parte derecha, después de la línea, pues realmente no están teniendo ningún cambio y se estabilizaron en un punto y pues esperan que se continúen estables a través del tiempo. Esto es otro informe y nosotros poder identificar hacia dónde va y esas tendencias es súper importante para poder crear nuevas estrategias o poder identificar si alguna de las funciones o necesidades del cliente no las estamos ubicando y debemos reorganizar las opciones del menú para poder ser más ágiles en estas nuevas conversaciones o necesidades crecientes.
Pasando a un nuevos también análisis, y esto es un gran brochazo de todo lo que podemos llegar a realizar y hemos venido hablando a través del tiempo, también podemos crear árboles de decisión. En estos árboles podemos nosotros ver cuáles son las rutas, y si ustedes ven en la parte derecha, vemos un árbol en el cual se está hablando y nos está abriendo cómo va el cliente pasando a diferentes rutas a través de su journey. En la conversación estamos viendo que la primera rama es la más gruesa, es donde mayor información, mayor transaccionalidad, es donde la mayoría de los clientes nos están hablando, y poderla identificar también nos permite optimizar o mejorar el servicio que estamos prestando. También podemos realizar análisis de poder segmentar a los clientes. Entonces, si nosotros vemos en la parte inferior izquierda, vemos unas segmentaciones en las cuales podemos identificar que hay clientes que están mucho más interesados en poder realizar un buen manejo de sus productos, o que tenemos un segmento en el cual está hablando de moras, o que tenemos un segmento en el cual está hablando de diferentes canales de transacción, y pues, o que están hablando de la... También podemos segmentar la audiencia, podemos llegar hasta puntos inteligentes donde sí podemos identificar a qué perfil pertenece el cliente, podemos personalizar la interacción del mismo con este canal. También vemos un siguiente análisis, y es poder ver a través de los tiempos qué está hablando el cliente. En este ejemplo, nosotros lo que hacemos es separar la conversación en 5 momentos. Independiente a cuánto haya durado la interacción, nosotros la dividimos en 5 momentos del cliente. Nosotros lo que vemos es que este círculo amarillo muy notorio empieza siendo que el cliente tiene una necesidad. El círculo y el cliente a través del chat, pues al principio está saludando, después empieza a exponer su necesidad. En el tercer paso vemos que este círculo amarillo está creciendo porque el cliente está haciendo todos los adicionales. Si está preguntando por la cuota, entonces adicional a la cuota, desde cuándo tengo que pagar, qué tasa me está cobrando, se los vuelve más grande. En el cuarto momento, ya que está empezando a solucionar las dudas, es menor. Y en el quinto momento vemos que es menor y que vuelve casi que a un tamaño como al inicio, y vemos una bola celeste que está empezando a ser importante, y es esta bola celeste la identificamos como la felicidad, como la alegría, que al final el cliente logra tener una satisfacción con los resultados que está teniendo el chat. También nosotros podemos ver una palabra de nubes para poder, una nube de palabras para poder ver qué es lo que más están interactuando, qué es lo que está sucediendo en el chat. Y bueno, finalmente también podemos ver cómo es la participación de las ontologías y del tiempo para cada uno de los segmentos. Entonces, esto es un gran brochazo que les queríamos mostrar de diferentes análisis que podemos concluir a partir de crear este Ontology Data Model, que, como Gabriel lo mencionaba, en la medida que ha quedado muy bien estructurado, poder hacer diferentes temas de analítica es permitido, y pues que podemos profundizar y mejorar y hacer grandes hallazgos para que al final mejoremos la interacción del cliente en dicho canal. No sé, Gabriel, si quieres aportar algo adicional. No, yo creo que las ideas han quedado muy claras. Me gustaría escuchar si la audiencia tiene alguna pregunta y quisiéramos que les habláramos de algún tema en particular dentro de toda la secuencia. Vemos que hemos hecho un recorrido importante sobre la omnicanalidad, el rol de los chats en siendo la punta de lanza para interactuar con el consumidor y su rol tan importante de unir a las marcas con las personas. La información que hay dentro de los chats es de texto y es no estructurada, y hay una familia de metodologías llamadas procesamiento natural del lenguaje que nos permiten tomar el texto y entenderlo. Nuestra metodología Chat Analyzer aprovecha los avances científicos en esta disciplina para consolidar una secuencia de pasos consultivos que nos permiten llegar a entregarle al cliente insights detrás de cada uno de los chats que tienen. Y básicamente para eso se necesita una serie de recursos tecnológicos y técnicos, y bueno, eso podría referir el resumen de nuestra presentación.
quisiera verse por los chats o de pronto por los micrófonos, si la audiencia tiene alguna pregunta que les podamos apoyar. Bueno, pues entonces pareciera que todo está claro. Nos gustaría de todas maneras invitarlos a nuestra página web y digamos a nuestros puntos de contacto para poder tener reuniones con ustedes y poder hablar en mayor detalle cómo este tipo de avances, tecnologías o metodologías pueden apoyar a sus retos de negocio. Y nos gustaría cerrar el chat no sin antes agradecerle, María Alejandra, muchas gracias por tu explicación, al equipo y a todos ustedes como audiencia por participar y por regalarnos un pedazo de su viernes para poder compartir con ustedes estos avances. Muchas gracias.